Hola, ¿qué tal? Yo soy Lina Guerr. Bienvenidos a Escucharte para Sanarte, el podcast de Rizoma Centro de Atención Psicológica que está dedicado al reconocimiento de la relación directa entre el trabajo artístico y la sanación mental y emocional. Durante esta primera temporada presentaremos a algunos artistas que han utilizado el arte como herramienta de sanación, con la finalidad de dar a conocer un poco de su vida y obra y compartir con ustedes los beneficios integrales que brinda el trabajo arteterapéutico. El referente artístico de hoy es Regina Silveira, artista brasileña que nace en 1939, a la que se le conoce por el uso de los elementos de la luz, la sombra y las distorsiones como medios para explorar la realidad. Silveira ha trabajado con varias técnicas durante su carrera, pero sus principales enfoques son la videografía, la pintura y el estampado, mediante los que realiza instalaciones de sitio específico. La instalación de sitio específico es una salida artística generalmente de gran escala, la cual, mediante su colocación en determinado espacio, lo transforma y lo convierte en una experiencia estética, dándole un peso discursivo. En unos minutos, al mencionar ejemplos de la obra de Silveira, desarrollaré la idea para explicar de forma más clara esta definición. Durante su carrera se ha dedicado a investigar la percepción de la realidad y los motivos que tienen las imágenes visuales. Entre los diferentes modos de representar el cambio de percepción incluye la esquiografía. Etimológicamente, este término significa dibujar o escribir con sombras, lo contrario a la fotografía, que hace lo mismo pero con luz. Mediante el estudio de las sombras y la elaboración de arte con las mismas, Silveira busca crear una experiencia desorientadora que recalque el espacio existente entre la presencia y la ausencia con la finalidad de crear dualidad y tensión. El vocabulario visual de la autora explora el simulacro entre los dos primeros conceptos, ausencia y presencia, utilizando imágenes de sombras, huellas y marcas de neumáticos. Da salida a sus imágenes artísticas a través de la instalación, utilizando la técnica del estampado de manera conceptual, o sea, enfocándose en la idea que las imágenes generan más allá de las imágenes en sí mismas, y con la finalidad de explorar el impacto de la distorsión de estas bajo la intención de confrontar al espectador. Algunas veces le gusta añadir connotaciones políticas a sus piezas para darle un significado más profundo a su quehacer artístico. Su trabajo se centra alrededor de la idea de que hay una tensión entre el movimiento y la perspectiva espacial de un individuo, lo que le permite interpretar sus temáticas e ideas en cualquier formato de su elección. Adicionalmente trabaja además con la luz y la ausencia de esta, la sombra. Tiene predilección por la intangibilidad de la sombra porque se puede distorsionar intencionalmente para permitir que cierta imagen solo sea percibida al mirarla desde un ángulo en específico. En el caso de la obra Desapareció 2001, esta se presenta en un cuarto vacío de paredes blancas y piso de cedro. Las paredes tienen ventanas, pero las contraventanas también son de color blanco y se encuentran cerradas, por lo que prácticamente no influyen en el efecto que causa esta pieza. Silveira presenta la imagen de un caballete con su respectivo banquillo, utilizando líneas punteadas que se supone indican que aunque estos elementos están presentes como pieza de arte, no están realmente presentes en ese espacio. La imagen de estos elementos se extiende desde el suelo hacia el techo y las paredes, y la distorsión con la que fueron concebidos hace que parezcan ser enormes y al mismo tiempo de tamaño normal, puesto que a pesar de su extensión real, si se ven desde un ángulo en específico, parecería que son del mismo tamaño que un caballete y un banquillo de tamaño común. Otro ejemplo es la obra Memoria Azul, 2005, la favorita de muchos, en donde pega impresiones de vinil sobre el techo de la entrada del Palacio de Cristal del Museo Reina Sofía en España, lo que provoca la transformación del estilo original del edificio y genera sombras y patrones proyectadas sobre el piso, que provocan en el espectador reflexiones respecto a la relevancia de la luz en el arte y en la vida. Por último, la pieza El sueño de Mirra, 2014, en donde presenta una instalación in situ, que es otra manera de decir que es de sitio específico, para el cubo de cristal del lobby del Museo Amparo en la ciudad de Puebla. Silveira recrea un enorme bordado en punto de cruz conformado por diseños de animales populares del estado de Puebla,
incluyendo imágenes de agujas e hilos que sugieren que el bordado sigue en proceso. Agranda el vinilo adhesivo sobre el que imprime estas imágenes hasta el punto de volverse casi una abstracción y cubre las paredes del espacio con el mismo, de modo que parecería que la parte del edificio está bordada. El título de esta obra hace alusión a la China poblana, una princesa llamada Mirra, quien fue secuestrada por piratas y vendida como esclava, para posteriormente ser traída desde Asia hasta Puebla. El patrón en punto de cruz con el que se le asociaba hace además homenaje a las costumbres de la región y reafirma la identidad poblana. Retornando entonces al concepto de instalación de sitio específico, a partir de la ejemplificación de estas piezas, se puede comprender de mejor manera cómo la intervención artística de determinado lugar o espacio puede transformarlo y alterar nuestra perspectiva y concepción del mismo. Y es entonces que Silveira, a través de metáforas visuales, transforma y redefine el espacio y trastoca la expectativa de los significados que tenemos de las cosas a través de la paradoja, con el objetivo principal de desestabilizar nuestra percepción de las mismas. Para poder hablar de la toma de conciencia, no se puede dejar de lado el tema de la percepción de la realidad durante la experiencia humana. Y lo primero que tenemos que asimilar es el hecho de que la realidad no existe como tal dentro de nuestras capacidades de percepción de la misma. Es algo como en la teoría del noúmeno del filósofo alemán Immanuel Kant, que diferencia a la cosa en sí de la cosa para mí. O sea, no estoy diciendo que no exista una realidad absoluta, pero las limitaciones del plano tridimensional en el que actualmente nos encontramos no nos permiten entenderla de manera auténtica. Dicho de otro modo, el concepto de realidad es diferente para cada ser humano. Y esta idea que menciono no solo la sugiero desde un punto de vista filosófico o humanista, sino que tiene sus bases en la teoría científica de las estructuras interpretativas de la mente, desarrollada por el psiquiatra Fernando García de Haro en su libro Las 1000 caras de la mente. Aquí un paréntesis rápido para mencionar que este libro, que aún estoy leyendo, por cierto, fue un parteaguas en mi trabajo de creación artística y en mi forma de ver la vida, y sobra decir lo mucho que lo recomiendo. Volviendo a la teoría de las estructuras interpretativas, no soy médico ni experta en biología. Probablemente no pueda hacerle justicia al tema por su extensión y complejidad, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más concreta y práctica que me permiten mis capacidades. El cerebro humano funciona como una computadora biológica a través del cómputo o manejo de símbolos y trabaja mediante módulos o estructuras interpretativas que elaboran independientemente entre sí. Una estructura interpretativa es básicamente cada dato de información almacenada en nuestro cerebro que nos permite interpretar y entender nuestro entorno. Es una huella anémica. Estas estructuras contienen programas que las capacitan para llevar a cabo la tarea para la que se han desarrollado. Y como la actividad mental siempre se realiza en varios niveles a la vez, o sea, se piensa, se siente, se actúa, y todo esto se verifica en un soporte somático, cada una de nuestras estructuras tiene 4 componentes que la conforman. El cognitivo, que tiene que ver con el conocimiento, el afectivo, con nuestras emociones y sentimientos, el motoro, con la conducta y la capacidad de movimiento, y el somático, que son las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que un impulso sensitivo llega al cerebro, este busca una estructura que pueda computarlo y a partir de este proceso nos ofrece determinada interpretación de la realidad. Un ejemplo para visualizar todo lo anterior de manera más práctica y sencilla. Un niño de unos 3 años, persiguiendo una abeja porque le llamó la atención y quiere atraparla. Al hacer contacto con ella, ésta le pica y el niño llora de dolor. La mamá lo atiende y lo cura. A partir de esta experiencia, es altamente probable que el niño vaya a desarrollar una estructura interpretativa de temor a las abejas. En su componente cognitivo, aprende que las abejas no se tocan, que atacan y son peligrosas. En el afectivo, experimenta las sensaciones adversas de dolor, miedo y desagrado. En el motoro, almacena la advertencia de mantener distancia entre su cuerpo y la abeja y por lo tanto desarrolla una conducta de prudencia ante la presencia de esta. Y por último, en el somático, su cuerpo reacciona con una inflamación en el lugar donde recibió el piquete. Por supuesto, este ejemplo es sumamente básico y burdo, porque el nivel de complejidad de construcción y consolidación de una estructura interpretativa es sumamente alto. Porque además, a partir de la generación de una estructura, otras más se construyen a su vez indirectamente, lo que aparte crea redes que las entrelazan entre sí. En el mismo caso del ejemplo anterior, esta experiencia, además de lo relacionado a la abeja, genera en el niño una estructura de vínculo afectivo y seguridad con su madre, puesto que en el nivel cognitivo aprende que la mamá está ahí para ayudarlo
En el afectivo, fortalece sus sentimientos de seguridad y cariño. En el motoro, no duda en acercar la parte herida del cuerpo a su madre porque sabe que lo va a curar. Y en el somático, su cerebro desprende oxitocina porque siente confianza y amor por su madre. Así que en conjunto, la experiencia entrelazada es la de ¿existe el peligro? Me puede pasar algo malo, pero mi mamá está ahí para ayudarme. Pero si en esta misma experiencia sucede la variación de que al niño le pica la abeja y la mamá reacciona con coraje o indiferencia, o donde a pesar del piquete el niño no siente dolor o por algún motivo ni se da cuenta de la picadura, que luego así pasa, se generan estructuras interpretativas completamente distintas de las ya discutidas anteriormente. Y así con absolutamente todo. Imaginen la complejidad de la actividad cerebral que conlleva que por cada experiencia que han vivido en sus vidas, por más pequeña e insignificante que parezca, se lleva a cabo todo este proceso. Ahora imaginen la complejidad de esto sucediéndole a 7.700 millones de personas al mismo tiempo. La cantidad de variables involucradas, el montón de resultados posibles. Y todavía nos preguntamos cómo es que no podemos vivir en paz y armonía. Todo esto lo menciono para enfocarnos en el hecho de que, en base a esta teoría, nosotros no vemos la realidad directamente, sino que vemos la realidad que nos interpreta nuestro cerebro mediante nuestras determinadas estructuras. El cerebro está limitado a interpretar la realidad en función de aquellas estructuras interpretativas que haya desarrollado. A partir de aquí podemos entender un fenómeno humano muy difícil de asimilar, la instalación del individuo en realidades distintas y contradictorias entre sí. Esta es la explicación de por qué todos somos tan diferentes, por qué hay problemas que parecen irreconciliables y por qué cada uno de nosotros creemos conocer la razón absoluta. Cada estructura interpretativa nos desarrolla creencias sobre nuestro entorno, y cada creencia implica la instalación de una realidad específica distinta a la del otro. Sentimos que vivimos en una realidad de absoluta claridad cuando somos incapaces de percibir la realidad del otro. Porque aparte, cada vez que usamos una estructura interpretativa, solo vemos lo que ésta nos lleva a la conciencia. No podemos percibir aquello para lo que no tenemos estructura o, si aunque la tengamos, no la activamos. Sé que esto suena demasiado exagerado, pero es más común de lo que pensamos. Un ejemplo que aplica a cada uno de nosotros. El código de escritura de un idioma que no conocemos. Sobre todo de aquellos que no emplean el alfabeto latino, como por ejemplo el alefbet hebreo o los silabarios japoneses hiragana y katakana. Para una persona que desconoce estos idiomas, estos caracteres se quedan en calidad de imágenes o dibujos, que no obstante no puede interpretar porque no tiene las estructuras interpretativas necesarias para hacerlo. Y otro ejemplo más determinante aún, el caso de los niños con cataratas congénitas que reciben la operación ya estando un poco mayores. Por un tiempo, solo son capaces de ver luces y sombras. Sus ojos están en perfectas condiciones, pero como el cerebro no tiene estructuras interpretativas resultado de la experiencia de haber visto con anterioridad el entorno, no son capaces de interpretarlo. Así pues, la realidad que percibimos es el resultado de la labor de nuestras estructuras interpretativas, ya que basta activarlas de una manera determinada para que la realidad que parece que vivimos se transforme. Y esta es precisamente la clave para la toma de conciencia, un cambio de percepción, una ampliación del entendimiento y reconocimiento que tenemos de la realidad. Y esto definitivamente puede hacerse. A pesar de la relativa fijeza de las estructuras interpretativas, estas no son indestructibles. El cerebro es muy flexible, puede transformarse todo el tiempo y absolutamente todos los días construimos y destruimos nuestras estructuras sin darnos cuenta. Piensen en ustedes mismos hace unos 5 años. ¿Hoy en día son esa misma persona? ¿Piensan exactamente igual que en ese entonces? Lo más seguro es que haya cosas que pensaban en ese entonces sobre las que actualmente ya cambiaron de opinión. Y eso es excelente. Porque de otro modo no habría lugar para mejorar y evolucionar, para aprender. Porque desafortunadamente si no somos capaces de aprender, no seremos capaces de sanar. Retomando un poco a Regina Silveira, eso es precisamente lo que hace con su obra. Desafía nuestras estructuras interpretativas y las transforma mediante su propuesta artística con la distorsión de imágenes y el juego de luz y sombras. Al experimentar sus obras, el cerebro se ve forzado a reinterpretar la realidad. Se ve confrontado con la idea de que hay más de una forma de hacer esto, lo cual le permite tomar conciencia sobre el hecho de que hay muchas cosas más allá de nuestra percepción personal. Y por eso es por lo que debemos cuestionar frecuentemente lo que creemos, atrevernos a dudar, no asumir nada y estar abierto a otros puntos de vista, lo cual eventualmente resultará en la disminución de la importancia que le damos a nuestro drama personal. Y desde mi punto de vista, creo que esta acción puede hacernos verdaderamente libres.
Toda esta reflexión nos deja con la premisa de que si mi realidad es el producto de mis estructuras interpretativas y estas son flexibles y pueden ser transformadas en cualquier momento, ¿no significaría esto entonces que al hacerlo, inmediatamente también cambiaría mi realidad? Como les mencioné anteriormente, este es un tema muy amplio y por lo mismo opté por separarlo en dos partes. Ahora que ya hemos comprendido cómo percibimos la realidad a partir del funcionamiento de nuestro cerebro, en el próximo episodio vamos a hablar de cómo podemos modificar nuestras estructuras interpretativas desde el modo de pensamiento mágico del cerebro y utilizando el arte, por supuesto, para transformar nuestra realidad. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias también a Paco Rojas, nuestro diseñador y editor de audio, y a Caro Raigosa, psicóloga y arteterapeuta a la cabeza de Rizoma, Centro de Atención Psicológica. Pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro Rizoma, en Instagram como Rizoma-arteterapia- y en nuestro canal de YouTube como Centro Rizoma Podcast. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en el próximo episodio de Escucharte para Sanarte.